amigos, sos Vietnam. Les habla Miguel Martínez. Hoy nos acompaña el Dr. Maurilio y la especialista Matus. Y vamos a hablar de las características generales de hueso, pruebas mecánicas en hueso y propiedades útiles en el análisis de fractura. Buenas tardes. Antes que nada, hay que saber que los huesos están compuestos principalmente por tejido óseo, un tipo especializado de tejido conectivo constituido por células y componentes extracelulares calcificados. La importancia de los huesos está en las funciones que cumplen, que son básicamente formar una estructura sólida que dan el sostén del cuerpo, además de la protección de órganos. A pesar de que son muy ligeros, pues la ventaja es que son muy resistentes para soportar nuestro propio peso corporal. Efectivamente, y es que los huesos están compuestos por un armazón proteico de colágeno, junto con un mineral llamado fosfato cálcico. Este le confiere resistencia y dureza al armazón. Los huesos almacenan calcio, un mineral que puede liberar en el torrente sanguíneo cuando esta sustancia es necesaria en otras partes del cuerpo. Y estas cantidades de vitaminas y minerales que ingerimos, sobre todo la vitamina D y el calcio, afectan a la cantidad de calcio que almacenamos en todos nuestros huesos. Y justamente como te decía Miguel, de acuerdo a la clasificación existen tres tipos principales constituyentes del tejido óseo, que le dan de acuerdo a unas propiedades y va difiriendo después. El primero es el hueso compacto o hueso cortical. Es el más sólido, es el más duro y es la parte más externa que se encuentra principalmente en la défisis de los huesos largos. Está relleno de orificios y canales que componen al sistema de Haber, atravesados también por vasos sanguíneos y nervios. El otro tipo de hueso es el hueso esponjoso. Como su nombre lo indica, tiene una apariencia de esponja, tiene muchos huecos que están llenos de médula ósea y se encuentra principalmente en la epífisis de los huesos largos. Está formado por un entrelamado de malla compuesto por pequeños trozos de hueso llamado trabéculas óseas. En general, este tipo de hueso le confiere otros tipos de propiedades. Y finalmente tenemos el tejido cartilaginoso. Es un tipo de tejido especializado que le confiere otro tipo de propiedades como flexibilidad, alta resistencia, alta elasticidad y tiene buenas propiedades para la presión. A su vez, esta se divide en otro tipo de clasificación. Ok. Doctora Matus, ¿nos puede contar un poco más acerca de este tejido cartilaginoso? Claro que sí. El cartílago se divide en cartílago hialino, elástico y fibroso. Esta clasificación va a depender del tipo de colágeno que contiene y de las funciones que este cartílago va a realizar. Tenemos el cartílago hialino, el cual se localiza fundamentalmente en cartílagos articulares, costales y en la nariz. Tenemos el cartílago elástico, el cual se localiza en el pabellón de la oreja, y el cartílago fibroso, el cual se encuentra principalmente en las regiones en las que el tejido experimenta presiones, desplazamiento en sentido lateral y tracción. Las fibras de colágeno presentan gran resistencia tensil. Los discos intervertebrales, la sínfisis del pubis y las zonas de intersección del tendón y los meniscos de las articulaciones, tipos de artrosis en la rodilla. Muchas gracias, doctora Matus. ¿Ahora nos podría hablar un poco más acerca de las células que componen estos huesos? Claro que sí. Los huesos contienen tres tipos de células. Los primeros son los osteoblastos, los cuales son los que fabrican huesos nuevos y ayudan a reparar las lesiones óseas. El segundo tipo son los osteocitos, las cuales son células del hueso maduro que ayudan a continuar la conformación del hueso nuevo. Y los terceros son los osteoclastos, que son los que rompen o descomponen el tejido óseo para ayudar a esculpirlo y a darle una forma al hueso. Ok, muchas gracias, muy interesante. También hay que recordar que en regiones articulares, el interior del hueso está ocupado por hueso esponjoso, que en conjunto proporcionan un poderoso soporte a las delgadas cáscaras de hueso compacto que lo rodean. Esta forma de constitución es generalizada en todo el esqueleto humano. Se modifica cuando las fuerzas internas generadas por la flexión, tracción y torsión exigen agregaciones mayores de hueso compacto. Además, se tiene que las fuerzas mecánicas influyen directamente en la forma y crecimiento del hueso, y se puede suponer que en los cambios constantes durante la evolución se llega a la solución biológica más apta a las exigencias mecánicas. Okay. Los huesos no únicamente se pueden clasificar por su composición, también se pueden clasificar por su forma, como lo es en huesos largos, cortos y planos. El estudio de las propiedades mecánicas se basa y se desarrolla para huesos largos debido a la frecuencia de fracturas que ocurren en la importancia de las mismas. Por otro lado, es bien sabido que en el cuerpo humano se presentan fracturas por la acción de cargas externas que se generan entre los huesos por esfuerzos de tracción, compresión y de carácter impacto. Las fracturas pueden ser críticas y para su tratamiento puede llegar a necesitar de trasplantes de hueso, injertos, prótesis y entre otros. También es importante conocer las propiedades mecánicas de los huesos. Estas pueden ser a través de diferentes pruebas o ensayos que nos permiten conocer la esencia de los huesos para poder modelarlos
interpretar los datos que nos ayuden a entender su biomecánica, pues esta necesidad de conocer las propiedades mecánicas de los huesos radica en construir prótesis que ayuden a la recuperación de las personas en caso de que presenten fracturas o daños críticos, además de aportar soluciones en el rediseño de medios de locomoción donde se presentan gran cantidad de accidentes, con el fin de tener el cuerpo más protegido. Ok, ¿les parece si ahora pasamos a conocer un poco de los parámetros a considerar para realizar estas pruebas mecánicas? Claro que sí. Perfecto. Bueno, pues existen muchos factores que se deben contemplar para poder realizar pruebas mecánicas en hueso. Primeramente, se debe considerar el número de muestras. Este número se debe calcular para obtener los mejores datos y resultados. Además, se tendrán que obtener los huesos de animales de la misma especie, misma raza, misma edad, y que esos animales hayan tenido una dieta alimenticia controlada, para así asegurar que esta dieta sea correcta y similar. Esto para poder pasar después a la extracción de muestras. Para esto tenemos dos clasificaciones, in vivo e in vitro. Primero la de in vivo. En esta tenemos que la especie puede ser porcino o bien puede ser bovino. Su edad de los animales debe ser de aproximadamente 8 meses, además de que su peso debe oscilar entre los 115 y los 130 kilogramos. Por otro lado, en las muestras in vitro tenemos que cuidar la hidratación, el maquinado y la preservación. Con esto me refiero a que la hidratación tenemos que tenerlas en una disolución al 10% de cloruro de sodio. Además de que el maquinado tiene que ser con una cortadora de disco de diamante. Y por último, para poder preservar de manera correcta estas muestras, tienen que estar a una temperatura de 0 grados. Ahora vamos a hablar de las zonas del hueso para la extracción de muestras. Las probetas para los ensayos en huesos largos pueden ser consideradas como todo el hueso, pero generalmente son obtenidas de uno de los tercios en que se divide el hueso. Además, cada tercio se divide en cuadrantes como se ilustra en la figura 2. Se observa que de cada tercio A, B o C se pueden obtener teóricamente 12 probetas. Sin embargo, este número está limitado por la facultad de obtener las muestras. Si bien se sabe, existe un reto para obtener buenas muestras de hueso, existe aún más el reto para obtener las probetas para los ensayos mecánicos. Esto debido a que en primera instancia no existe una norma de pruebas mecánicas para probetas de hueso. Si bien es claro que existen normas para cerámicos, metales y plásticos, para realizar pruebas mecánicas en hueso, se emplea la norma para cerámicos, en donde se contempla principalmente la velocidad de carga a la cual se deben someter las probetas. En este caso, sabemos que debe ser de 5 milímetros por minuto. Dicha velocidad fue la empleada en estudios realizados por la UNAM en tesis realizadas sobre la determinación de las propiedades mecánicas de hueso de origen porcino mediante ensayos de compresión. Les agradezco mucho todos los datos que nos han proporcionado, doctores. Ahora vamos a pasar a ver el proceso de cómo es la obtención de muestras y preparación de probetas de hueso para pruebas mecánicas y algunos factores que ya comentamos, que son importantes para dar buenos resultados y que estos sirvan para el estudio de la biomecánica del hueso y el estudio de las fracturas. Adelante, Montserrat. Estamos aquí con el Dr. Havers, quien nos va a mostrar el proceso de obtención de muestras para pruebas mecánicas en hueso. Con mucho gusto, Montserrat. Detrás de nosotros podemos encontrar el área de corte, donde vamos a realizar la obtención de la muestra y posteriormente su acondicionamiento para pasar al cuarto de pruebas mecánicas, donde realizaremos las mediciones correspondientes. Para esta obtención de muestras, tenemos que apegarnos a la norma ASTM C1424-15, la cual nos muestra los parámetros que necesitamos cuidar en esta obtención para poder validar nuestros resultados posteriormente. Acompáñenos a ver el proceso. Adelante. Como primer paso se limpiaron los huesos y se retiraron los excesos de residuos de carne, tejido graso y cartilaginoso, tanto de la déficit como de las cabezas, pues para poder cortar las muestras era necesario que no tuvieran ningún residuo. Para trabajar en la máquina de corte, al encenderla se tuvo que esperar a que la sierra rompiera la inercia y se estabilizara. Además, se debe contemplar el tipo de corte, es decir, el tamaño de corte que se va a realizar, pues se debe ajustar la altura de la sierra para que no exista una palanca que afecte la dirección de corte para las muestras. Para las pruebas de compresión, se tomaron muestras de hueso esponjoso, por lo que se requiere realizar cortes en las cabezas de los huesos largos. Para comenzar a cortar, lo primero que debemos contemplar es buscar un punto de apoyo que nos ayude durante el corte para lograr fijar el hueso, evitando desviaciones y que el hueso se mueva, para que de esta manera aseguramos que no existan fallas en los cortes. Al momento de comenzar los cortes,
se debe cuidar la velocidad de corte, ya que si esta es muy lenta, el hueso podría empezar a calcinarse, debido al calentamiento de la sierra en las áreas de contacto, y por lo tanto las muestras podrían perderse. Por otro lado, se tiene que si la velocidad de corte es muy alta, se podría trabar la máquina, debido a la resistencia y dureza del hueso. Por esta razón, es importante buscar una velocidad de corte constante para que los cortes sean los más limpios posibles y que nos ayuden a obtener las mejores muestras. Es importante ir observando las zonas donde se puede obtener el mayor número de muestras útiles, por lo que se debe ir analizando los cortes más convenientes y cómo podríamos acomodar el hueso, de manera que obtengan las mejores muestras. Siempre hay que cuidar las zonas de muestra donde se van a obtener las probetas, para poder obtener los mejores resultados posibles en los ensayos. Este proceso es fundamental porque en este punto podremos considerar el tamaño de las probetas que queremos realizar. Al ir realizando los cortes, pudimos observar cómo se diferenciaban las etapas de crecimiento de hueso, y es justo así como podíamos ver cómo podíamos obtener las mejores muestras posibles. Había divisiones donde se observaba un tipo de crecimiento de hueso, y en otra cara podíamos observar otro tipo de hueso, por lo que hay que tomar en cuenta que la muestra obtenida sea útil, es decir, que sea totalmente de hueso maduro, que sea una cara uniforme y que sea visible. En este punto ya son visibles los cortes para definir el tamaño de nuestra muestra. Conforme se vayan obteniendo las muestras, es importante ir viendo que todas las caras opuestas sean paralelas y completamente planas, para que puedan ser útiles en los ensayos mecánicos. Para el caso de las muestras de hueso porcino, para el ensayo de compresión, se debe contemplar el hueso largo, y se deben realizar cortes al igual que en el caso anterior, es decir, cortes de hueso esponjoso de las cabezas del hueso largo. En este caso, se observa la forma correcta de la obtención de una muestra de hueso esponjoso. Se debe procurar que las caras de las muestras sean totalmente paralelas a sus opuestas y que sean planas. Sin embargo, en este punto hay que definir que las muestras ya no sean muestras, sino probetas. Se debe analizar por observación la forma de cortar las probetas según las normas para que los ensayos puedan brindarnos unos mejores datos correctos. Y por este punto hay que mejorar los cortes y afinar algunos lados. Por otro lado, para la obtención de muestras para el ensayo de impacto, se debe contemplar la diáfisis y hueso de bovino y porcino, debido a que para analizar el tipo de fractura más común es un hueso compacto, y en este caso se toman las muestras del hueso de la diáfisis, haciendo cortes transversales para tener muestras grandes que nos den mejor resultado en los ensayos. Nos dimos cuenta que en el hueso se tenían algunos desvíos por la fisionomía, para lo que teníamos que arreglar esto al momento de cortar. Una vez acabados de realizar todos los cortes, medimos todas las probetas obtenidas y con ayuda de una lima hicimos que las caras opuestas fueran paralelas y completamente planas, además de que se conservara la relación de 2 veces la base para la longitud de la altura según la norma para las probetas de compresión. Y para el caso de las probetas de impacto, se tomó en cuenta que las probetas tuvieran una longitud considerable y un ancho promedio de todas, para que los resultados fueran similares al momento de realizar el ensayo. En la vista superior izquierda se encuentran las probetas de hueso de res para las pruebas de impacto. En la vista superior derecha se encuentran las probetas de hueso de res para las pruebas de compresión. En la vista inferior izquierda se encuentran las probetas de hueso de cerdo para las pruebas de impacto y en la vista inferior derecha se encuentran las probetas de hueso de cerdo para las pruebas de compresión. Pruebas de compresión. Para realizar las pruebas de compresión, con ayuda de un ingeniero se seleccionaron de todas las muestras obtenidas las más adecuadas para el ensayo. Para comenzar el ensayo, se introdujeron los datos en el equipo de cómputo. Con una velocidad de carga de aplicación de 5 milímetros por minuto y una carga de 5000 newtons, se manejaron los datos de todas las medidas de las probetas, tanto de porcino como de bovino. Se introdujeron una a una las probetas, comprobando que estuvieran alineadas al eje central y con control automático, la máquina empezó a realizar los ensayos. Curvas de carga contra desplazamiento y esfuerzo de formación. En la figura 2.6 se muestra la curva de carga contra desplazamiento para un ensayo de tracción en hueso. La porción inicial, es decir, la línea recta de la curva, representa y revela la rigidez de la estructura, esto es, su capacidad para retomar su forma original después de que se retire la carga. A medida que se aplica la carga, se produce una deformación que no es permanente, por lo que la estructura recupera su forma original cuando se descarga. Al aumentar la carga, las fibras más alejadas de la estructura comienzan a tensarse en el mismo punto.
este valor es el límite elástico de la estructura. Cuando se excede este límite, la estructura exhibe el comportamiento plástico, reflejado en la segunda porción de la curva. La estructura no volverá a sus dimensiones originales cuando se libere la carga. Alguna deformación residual será permanente. Si la carga se incrementa progresivamente, la estructura se colapsará en algún punto. En ensayos con hueso, este se fracturará. En la gráfica, este punto está indicado como punto de fractura. En la curva se observan 3 parámetros que determinan el comportamiento mecánico del material evaluado. Número 1. La carga que la estructura puede soportar antes del colapso. Número 2. El desplazamiento total antes del colapso. Y número 3. La energía que pueda almacenar antes del colapso. Cuanto más grande es el área transversal, mayor es la energía que se desarrolla en la estructura a medida que se aplica carga. La rigidez de la estructura se indica por la pendiente de la curva en la región elástica. Entre más pronunciada, más rígido es el material. Para la curva esfuerzo de formación, figura 2.7, correspondientes a un ensayo de tracción en hueso, se define el esfuerzo como la carga P por unidad de área A, ecuación 2.1, que se desarrolla sobre una superficie plana dentro de una estructura, mientras que la deformación es el cambio de dimensiones que se presenta dentro de una estructura, ambas en respuesta a cargas aplicadas externamente. Estos valores pueden ser obtenidos para el hueso colocando un espécimen estandarizado de tejido óseo en una máquina de pruebas y aplicarle una carga hasta el colapso. Por lo tanto, estos valores pueden ser representados en una curva de esfuerzo de formación muy similar a la curva carga contra desplazamiento, obteniendo el módulo de Young, E, de la ecuación 2.2, que se obtiene de la relación entre el esfuerzo sigma y la deformación epsilon, y es la pendiente de la curva en la zona elástica, ley de Hooke. Las propiedades mecánicas difieren en los dos tipos de hueso. El hueso cortical es más rígido que el hueso esponjoso, soportando mayor esfuerzo pero menos deformación antes del colapso, figura 2.8. El hueso esponjoso in vitro puede alcanzar hasta un 50% de deformación antes de mostrar un incremento en la carga, mientras que el hueso cortical cede y se fractura cuando la deformación excede del 1.5 al 2%. Nordin 2001. Gráfica experimental de las curvas carga contra desplazamiento para ensayo de compresión en hueso esponjoso, bovino y porcino. Dentro del análisis observamos los resultados que nos arroja la gráfica, en donde se puede observar cómo en un inicio, al comenzar la máquina, no hay carga ejercida, debido a que la máquina comienza a alinear las caras para después comenzar a realizar la compresión. El hueso esponjoso bovino es más rígido que el hueso porcino, por lo que puede soportar mayor carga, pero menos deformación antes de que colapse en posibles fracturas. En cambio, el hueso esponjoso porcino soporta menor esfuerzo, pero resiste más las deformaciones. Determinamos que el hueso de bovino es más frágil y el hueso porcino es más esponjoso. Sin embargo, hay que tener en cuenta los factores de las tomas de muestra. Ensayos de impacto en hueso cortical de bovino y porcino. Con las probetas de hueso de bovino y porcino obtenidas anteriormente, procedimos a realizar las pruebas de impacto, para lo cual fuimos colocando una por una de las probetas en la máquina de pruebas de impacto. A simple vista vimos cómo todas las probetas se lograron fracturar por completo tras el impacto, y tras el análisis de resultados, determinamos que se necesitaba más energía para romper las probetas de hueso de bovino que las probetas de porcino. En el caso de hueso porcino, el resultado de una fractura tipo A, es decir, simple, clasificación A2, y se observa un poco de tejido cartilaginoso alrededor de la fractura, que no dejó desprender los dos trozos de hueso. En el caso de hueso bovino, el resultado de impacto originó una fractura tipo A3, simple, por el ángulo menor a 30 grados, como se observa en la imagen. Tomando otro tipo de hueso bovino, el resultado de impacto originó una fractura tipo B, multifragmentada con un fragmento en cuña, subíndice 3, como se observa en la imagen B3. Muchas gracias por su tiempo, doctor, y por la explicación de este interesante proceso. Muchas gracias a ti, Montserrat, por tu espacio en este programa. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva aventura. Nos vemos la próxima.